¿Qué tal? Buen día. Les doy la bienvenida a este podcast informativo. Este podcast es desarrollado por un equipo de alumnos de la Facultad de Medicina en Acapulco. Y bien, el tema a tratar en esta ocasión es sobre la salud mental y cómo ésta se ha visto afectada por la reciente pandemia. Así es, hablamos del COVID-19. A lo largo del siglo XXI han ocurrido 3 epidemias producidas por coronavirus. En este caso, hablaremos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, surgida en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y finalmente declarada como pandemia en marzo del 2020. A nivel mundial, la pandemia ha sido un golpe durísimo para el bienestar mental y emocional, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Las disrupciones a nuestro estilo de vida, aunadas a una incertidumbre que no parece tener fin, se han traducido en señales de depresión y ansiedad que se deben atender. Según el reporte Health at Glance de 2021 de la OCDE, México es uno de los países más afectados. Tan solo en 2020, casi un 28% de adultos encuestados presentaron señales de depresión, una cifra 9 veces mayor a la del 2019. Para las personas de menor edad, la prevalencia podría ser aún mayor, ya que de acuerdo con la primera ronda de Voces 2019, una encuesta aplicada en línea para personas de 15 a 24 años en noviembre de 2020, un 64% de adolescentes y 71% de jóvenes presentaron síntomas de depresión. Las cifras no solo son comparables con las de la OCDE, porque vienen de encuestas distintas, pero estas delinean un problema en el que se debe profundizar. Durante la adolescencia, el contacto interpersonal es esencial para desarrollar resiliencia, definir identidades y encontrar roles sociales. Por ello, se entiende que el incremento en depresión y ansiedad entre los adolescentes. Esto se suma a un panorama económico adverso, en donde por lo menos 3.6 millones de adolescentes abandonaron sus estudios en 2020 tan solo para generar un ingreso extra, o bien estos perdieron los empleos en la formalidad que tenían. Desde la óptica de la competitividad, la salud mental es clave para cualquier persona y ésta pueda aprovechar su potencial, que tenga mejor calidad de vida y a su vez sea más productiva. Además, cuando la mente no está bien, las personas no aprendemos bien, lo cual complica aún más revertir el rezago educativo existente y forjar habilidades necesarias para un mercado laboral tan exigente. Esta situación podría generar círculos viciosos que refuerzan una de las principales preocupaciones de los jóvenes, su futuro de su situación financiera. Los efectos de este fenómeno comienzan a surgir. Hace unos días me enteré de que algunas empresas en México han evitado contratar trabajadores que aprendieron en línea por creer que su rendimiento puede ser menor al de quienes estudiaron de una forma presencial. Realmente, en lo personal, espero que estos casos sean aislados, pero me pregunto, o deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como país para ofrecerle un futuro mejor a nuestros adolescentes y jóvenes? Poco podemos hacer para detener el avance de este virus, o bien para acelerar el fin de la pandemia. Sin embargo, sí es posible reconocer que las afectaciones mentales son una secuela seria, una consecuencia seria que tendrá implicaciones múltiples a niveles y de largo plazo. Para manejarlas, será necesario monitorear el avance de estos padecimientos con estadísticas más precisas, invertir en el bienestar de nuestros jóvenes y diseñar acciones que involucren a toda la comunidad, familias, sistemas de salud, escuelas, sector productivo y autoridades para detener esta pandemia invisible. Sobre los trastornos de la salud mental en México, estos aumentaron de un 20 a un 30% en el periodo de aislamiento por la pandemia, como ya hemos mencionado, y en algunos casos han agudizado problemas como la depresión, la ansiedad y los desórdenes obsesivo-compulsivos, afirmado por el Dr. Rogelio Basúa O'Connor,
quien es coordinador del módulo de salud mental del Congreso Internacional en Avances en Medicina en 2022. ¿Y cómo pudo haberse desarrollado este problema? Bien, ante la necesidad de quedarse en casa durante la crisis sanitaria, la falta de convivencia con los pares, es decir, personas de tu misma edad, o el haberse contagiado de COVID-19, las pérdidas humanas y la imposibilidad de despedirse de un familiar moribundo o de haber sido parte del personal de salud que atendió a los pacientes en las áreas de urgencias, son algunos de los factores que detonaron los problemas mentales entre la población. Esto hablando de la mayoría de la población en general. Entonces, ¿en qué forma específica ha afectado quizá al personal de salud? En este último caso, de las doctores y los doctores enfermeros, camilleros, paramédicos y personal de servicio que han atendido pacientes con COVID, casi un 50% sufrieron problemas como cansancio extremo o llamado burnout en inglés, además de irritabilidad, depresión y ansiedad. Y aunque este es el caso del censo en un hospital civil de Guadalajara, no se descarta que dichos estragos físicos y mentales existan a un nivel nacional. ¿Cómo este problema ha afectado a los adolescentes? Bien, el COVID-19 ha puesto en riesgo el bienestar de toda una generación. Incluso antes de la pandemia, demasiados niños, niñas y adolescentes llevaban la carga de las enfermedades mentales sin apoyo alguno. Según los últimos censos hechos por la UNICEF, en América Latina y el Caribe, se estima que el 15% de los niños, niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, los cuales son un alrededor de 16 millones, viven con un trastorno mental diagnosticado. Eso es más alto que el promedio mundial de alrededor del 13%. Cada día más de 10 adolescentes mueren desgraciadamente por suicidio tan solo en América Latina y el Caribe. Eso es casi 4.200 suicidios de jóvenes por año. Hablando de los niños, de los más pequeños, ¿cómo afectó esta situación? Bueno, en el caso de los menores de edad, los especialistas han registrado cambios en su desempeño académico, social y deportivo, modificaciones en los hábitos alimenticios o de sueño, así como depresión, ansiedad, falta de motivación, irritabilidad y síntomas obsesivo-compulsivos, por mencionar algunos. La obligación de trabajar desde casa y convertirla en escuela, oficina, gimnasio, el cambio de roles en casa, el temor a enfermar, el duelo por alguna pérdida familiar y que los tiempos de descanso hayan prácticamente desaparecido durante el aislamiento, todo esto ha provocado que los adultos desarrollaran hasta un 20% de cuadros depresivos, 12% de ideaciones suicidas, además de incrementos no cuantificados de ansiedad, alteraciones de sueño, aumento en el consumo de alcohol, drogas y de violencia intrafamiliar. El aislamiento voluntario y el distanciamiento social al nivel psicológico implica riesgos, debido a que despiertan sentimientos de incertidumbre, miedo y desesperación. Ocasionan trastornos mentales, de ansiedad y depresión y síntomas como el insomnio en la población en general, y más aún frecuentemente en pacientes que ya han tenido COVID-19 y en sus familiares. Hablando un poco más de las enfermedades mentales, ¿cuáles son algunos tipos de estos? Bien, existen muchos tipos de diferentes trastornos mentales. Algunos comunes incluyen trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo y fobias, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Estos problemas crecientes, ¿cómo han afectado a los pacientes que ya tenían un trastorno mental previo? Es claro que estos pacientes corren un riesgo mayor en su salud física, debido a las barreras de acceso a los servicios de salud y en su salud mental por su susceptibilidad.
emocional a los eventos estresantes y la pérdida de continuidad en su tratamiento. Los pacientes con trastornos mentales previos muestran empeoramiento de sus síntomas cuando aún no han contraído la enfermedad, y si ya ha sido así, también debido al temor al contagio, a tener algún familiar enfermo o debido al fallecimiento de un ser querido. Otros detonantes de estos problemas mentales antecede a la pérdida del trabajo, la disminución o pérdida de ingresos, los cuales son estresores importantes, al igual que el trabajo excesivo por el home office, cuidar a los hijos y de educación por las clases en línea. La violencia intrafamiliar y el aumento del consumo de alcohol y drogas empeoran cada día más las condiciones de las familias y la salud física y mental de sus miembros. Un último factor de estrés es la información insuficiente o inexacta proporcionada por los medios oficiales y las redes sociales. ¿Cómo pudiéramos prevenir o manejar estas situaciones? Es importante seguir una rutina diaria, una que incluye el ejercicio físico, ejercicios aeróbicos, hipertróficos o salir a correr son más que suficientes. Dormir lo suficiente, comer sano, una dieta balanceada, junto con socializar con amigos, puede reducir la ansiedad cotidiana durante los momentos difíciles. A pesar de la creciente conciencia sobre el impacto de las condiciones de salud mental, la inversión limitada en la salud mental y el estigma continuo aún impiden que niños, niñas y sus cuidadores obtengan ayuda. ¿Cuáles pudieran ser los tratamientos de las enfermedades mentales? El tratamiento depende enteramente del trastorno mental, ya sea cuál sea el que tiene o qué tan grave sea. Junto a su proveedor o su tratante, trabajarán en un plan de tratamiento solo para esa persona, ya que es algo totalmente personalizado. Por lo general, implica ir a algún tipo de terapia o consulta. También se puede tomar medicamentos recetados por un psiquiatra. Algunas personas también necesitan apoyo social y educación para manejar su afección. Es decir, que también necesitan personas que puedan orientarle o bien apoyo de sus familiares mismos. En algunos casos, es posible que necesite un tratamiento más intensivo. Si su enfermedad mental es grave o tiene riesgo de hacerse daño a sí mismo o a alguien más, es posible que deba ir a un hospital psiquiátrico, en el cual ahí puede recibir consejería, discusiones grupales con otras personas con trastornos parecidos o bien actividades con profesionales de la salud mental y otros pacientes. Cabe recalcar, ¿o hay alguna forma de buscar programas para estos problemas? Bueno, la Organización Panamericana de Salud cuenta con un programa de salud mental. El Programa de Salud Mental, OSM, promueve, coordina e implementa actividades de cooperación técnica, estas dirigidas a fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas, planes, programas y servicios, contribuyendo a promover la salud mental, reducir la carga que significan las enfermedades psíquicas, prevenir las discapacidades y desarrollar la rehabilitación. Actualmente, la mayoría, o casi la totalidad de los países en América Latina y el Caribe, están recibiendo alguna modalidad de cooperación técnica en la salud mental por parte de la OPS y la OMS, ya sea en proyectos específicos y de manera sistemática o de una forma puntual ante los requerimientos concretos de cada gobierno. También existe el Programa de Apoyo a Pacientes y Familiares. Este es un programa desarrollado por profesionales en psicología aquí en la República Mexicana. Desde el inicio de la cuarentena, el Programa de Apoyo a Pacientes y Familiares ha estado en comunicación permanente con los familiares de los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, detectando y atendiendo síntomas que pudieran configurar un cuadro de ansiedad y depresión, y que pongan en riesgo su estabilidad física y psicológica.
El apoyo psicológico vía telefónica ha permitido también acompañar a los familiares y durante la estancia hospitalaria ante la ansiedad que puede generar la incertidumbre sobre la evolución médica de sus pacientes o familiares. Asimismo, ante los lamentables decesos, se brinda un acompañamiento entre la pérdida y el duelo. La atención psicológica es gratuita y se brinda a través de la participación del personal de psicología y psiquiatría, los cuales integran esta brigada en salud. También existe un programa de medicina ocupacional para la prevención, atención y seguimiento de las y los trabajadores, ya que el COVID-19 ha expuesto un doble reto a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. La salud de los pacientes y la propia de los trabajadores ha sido amenaza. Es por ello que el programa de atención para pacientes y familiares también cuenta con un programa permanente de atención al personal, el cual tiene como finalidad intervenir de manera oportuna en casos de desgaste emocional, consecuencia de la actividad laboral, por lo que brindarles el apoyo y contención a través de técnicas para el mejor afrontamiento de esa crisis ayudará importantemente en su bienestar físico y mental. La atención psicológica es gratuita y se brinda a través de la Brigada en Salud Mental del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrada por el personal de psicología, psiquiatría y tanatología, quienes podrán atender en cualquier momento que se requiera. Para concluir, la salud mental es importante, tanto de forma individual como colectiva, ya que esta afecta directamente nuestra calidad de vida, tanto física como intelectual, así como la de nuestros familiares, con los cuales pueden verse afectados debido a estas condiciones. Debemos apoyarnos en ellos y también apoyarlos para fortalecer las relaciones. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.